Llamo a mis amigos del viejo café. Bebamos, hablemos de aquel buen vivir. Bebamos, bebamos, me olvido de ti. Estamos aquí en Viejo Café. Primer episodio con tantos invitados, así que va a ser un poco complicado introducirlo. ¿Ya empiezas quejándote? No, empiezo explicando la complejidad del episodio. Pidiendo perdón. Para rebajar las expectativas. Claro. Claramente. Pues técnica claramente femenina. Estamos aquí con Jaime. ¿Qué tal, Jaime? Pues muy bien. Como se nota, estoy sano, fuerte, contento de tener tantos invitados, no como tú. Luego tenemos a Salvador Sostres. ¿Cómo estás, Salvador? ¿Qué tal? Bien. Muchas gracias por venir al programa. A ti. María Sostres, hija de Salvador Sostres. ¿Qué tal, María? Hola, ¿Cómo muy estás? bien. Y luego introduzco al último al autor del libro y que ya ha estado más veces en nuestro podcast. ¿Qué tal, Carlos Pérez? Muy bien, gracias, Luis. Carlos comparte también pues hermandad con Jaime. Bueno, y contigo también, Luis. Sí, pero otro tipo de hermandad. Sí. Otro tipo de hermandad. Comparte hermandad. Esto no lo había escuchado yo nunca. O sea, decir es hermano te hubiera matado, ¿no? Es que uno siempre está jugando con el lenguaje, tratando de nuevas construcciones. Un junta letras, ¿no? Como dice Carlos en el libro. Pues este tipo de cosas trato de hacer en el podcast. Se trata de meterse conmigo, no contigo, ¿no? Vamos a por él, ¿eh? Bueno, ahora vamos a ello, que para eso es el podcast. Bueno, estamos aquí en ocasión de que has publicado un libro que se llama Nacidos para Vivir. Y lo primero que llama la atención es la portada, ¿no? Que parece una encíclica, ¿no? O sea, tal como está escrito, el Nacidos para Vivir. ¿La has diseñado tú o...? No, todo esto, como diría nuestro querido Rajoy, es una cuestión del editor, la editora en este caso. Vale. Tanto la portada como el título. Yo no pude escoger nada. Intenté negociar, pero no hubo manera. Con mucho éxito, por cierto. ¿Qué planteaste tú? Ya se nota que no me puedo dedicar a eso. Yo planteé otros títulos que tenían más que ver con El libro. Sí. Pero bueno, o sea, la editora nos va a matar. Es broma. Que es una gran profesional. Yo he de decir que yo intervine en esta negociación de una manera completamente fallida, como puedes ver. Indirecta, porque era presionarme solo a mí, no al editor. Sí, no, claro. Hombre, porque nosotros no podemos hablar en fin, hablamos ya con las personas importantes, ¿no? Y entonces, claro, yo decía, pero tú tienes que decidir el título, porque es tu primer libro. Y a mí estas cuestiones, ahora que se ha puesto de moda, que otros decidan las cosas, con argumentos además un poco, si me permites, dudosos, ¿no? Se va a vender más, se va a vender menos. O sea, nosotros tenemos que hacer las cosas para hacerlas bien. Y entonces, luego, se venden, no se venden, pero nuestra responsabilidad no es comercial. Y además, yo no he visto nunca que una cosa que se hace para vender se venda. He visto a veces que cosas que están muy bien hechas no se venden, pero nunca he visto a alguien persiguiendo el dinero, consiguiendo dinero. Pero de todas maneras, leyendo el libro, yo sí que tenía esta pregunta como la primera muy, muy clara y que va por aquí. Esto es un encargo y la pregunta sería, ¿cómo haces que un encargo como este, con el título que dices, ¿no? Que es aconsejado o es tal, que al final acabe siendo un libro tuyo? Porque lo haces tuyo de muchas maneras, ya lo comentaremos más adelante, pero ¿cómo haces que algo que te han encargado y que puede tener los fines que tenga quien, ¿no? O tiene una perspectiva comercial, lo que sea, cómo tú luego como escritor haces lo que decía Salvador, ¿no? De hacerlo tuyo y de escribirlo? Bueno, o sea, de entrada porque me dejaron escoger el tema, aunque no tenga que ver con el título, no, sí que tiene que ver. Me dejaron escoger el tema y también porque es una preocupación general que, de hecho, ahora puede Salvador, si quiere contarlo, que ahora lo comentábamos antes de venir, tiene que ver con una preocupación por ayudar a los jóvenes como a encontrar su camino y también tiene que ver con el hecho de haber hecho yo una reflexión en mi vida el año pasado que me retiró un poco del trabajo más directo y estuve acabando la tesis y reflexionando más sobre mi vida y un poco es fruto de eso, ¿no? Entonces el libro no puede ser más personal, evidentemente no es nada explícito ni nada pornográfico en ese sentido, pero es muy personal en el sentido que no es tanto directamente un encargo para los demás, sino que es un trabajo que he hecho yo
Y si sirve a los demás, pues bienvenido sea, y si no, que se apañen con ello, ¿no? Explica por qué están aquí María y Salvador. Pues por tu culpa, Jaime, porque nos conocimos el día antes de que te casaras, o sea que eso igual deberías explicarlo tú. ¿Explico cómo nos conocimos? Sí, evidentemente. Pero hemos venido a hablar de tu libro. Sí, pero tiene que ver con todo. Vale, nos lo hemos preparado. Pues fue un día maravilloso porque es el 6 de agosto de 2020. El 6 de agosto de 2020 es el día antes de que me casara. Y yo les dije... Por segunda vez. No. Quiero decir, porque hubo un primer intento de casarse. Ah, claro, es verdad. Sí, cierto, correcto. O sea, El COVID. Sí, vale. ¿Veis que? O sea, yo me iba a casar con la misma mujer. Con la misma mujer. Segundo intento de Importante. casarse, ¿no? La segunda vez Con que la se misma. casaba. La primera huyó. Dos, misma. Vale. Tenemos todas las variables en el problema. Vale. Yo me iba a casar en abril. Y en abril 2020, bueno, en marzo, todo cerró. Y no te dio una pista. Era Dios. A mi mujer. Dios organizó una pandemia para que no te A casaras. mi mujer le dio la pista, evidentemente. No la vio y yo me beneficio. Entonces, el tema está en que se retrasó la boda y porque nos convenía al final, fue ideal, pues el 7 de agosto con todo el calor que hace a las 5. Y el día anterior, la noche anterior, le dije le dije a Luis también. Eso es mentira, te lo dije yo, de hecho. ¿Lo dijiste tú? Jaime, hagamos algo que mañana te casas. Exacto. Y yo se lo dije a Luis, le dije, vente. Y me dijo, no. ¿Te acuerdas que me dijiste? Sí, que no? me acuerdo. Vale. Entonces, ¿Por qué dijiste porque que no? porque me lo dijo tarde y yo estaba en la cama. Bueno, ya, pero pues te levantas y vas. Eran ya las 7 de la ¿Qué es lo tarde. que yo- Sí, Estaba ya en claro, la por el cama. amor de Dios. Pero claro. que es lo que yo esperaba, que cuando llegamos le escribí, le dije, Luis, que está Salvador, ¿qué tal? Que parece que hay interacción, que nos vamos a conocer. Interacción. Compartíamos hermandad. Bueno, es que te explico cómo va. Fuimos allí al bar, se puede decir el nombre, ¿no? Traí Hombre, Martín, claro. sí, es una maravilla. Y estuvimos tomando algo y yo me di cuenta, fui yo, ¿no? Es que yo no le conocía a Salvador, yo no la había leído. Bueno, pues No me mires mal, no te había no, leído. seguramente le habrías leído, pero... ¿Cuántas ofensas caben? No, ¿Cuántas seguramente más? sí, pero no le ponías cara o no. Y entonces yo dije, pues, Salvador, ¿sos tres, no? Y no sé. Y me acerqué y te lo pregunté y me dijiste sí. Claro que- ¿Quieres que te ¿Quieres? diga? ¡No soy Salvador! Para mi sorpresa, lo eras. Te dije de momento sí, me imagino. Sí, algo, Sí. no sé, es que me quedé un poco extrañado, pero Claro, Bueno, y ahí, a raíz de eso, tú conociste a Salvador. Conocí a Salvador y de ahí conocí a María, que también María es donde la que debe explicar porque de hecho ella hace el prólogo con Salvador. En realidad no, en realidad lo hace María. O sea, Salvador está allí figurando porque sí, porque quiere robarle el espacio a su hija, pero... no, es que Carlos me pidió a mí el prólogo Sí. y entonces yo como se lo subcontraté a mi hija porque pensé que Que trabaje otro. No, pensé, vamos a escribirlo, porque a mí o sea, los que somos padres tenemos que vigilar las cuestiones que hay. Es muy delicado lo que dejamos en herencia a nuestros hijos. Esto significa que si tú tienes un hijo y pensando que le haces un bien, le dejas, ahora hablo exageradamente, le dejas 20 millones de euros, 3 casas, no sé qué, pues ahora uno que nos esté escuchando, hombre, diría, oiga, pues no deje de dejármelo, ¿no? No, tú estás destruyendo a un hijo. Si tú le dejas toda su vida resuelta, si tú le dejas un dinero si suficiente. tú le escribes un prólogo No, que debería no. escribir el niño. Claro. Ya lo veo, le estabas salvando. Pero yo lo que he procurado es a mi hija dejarle en vida, pero en herencia, a mis amigos. O sea, a las personas mejores que yo he conocido. Y esto es un patrimonio que tú le dejas a tus hijos, ¿no? Además de lo que puedan vivir contigo, además de los viajes o de las no hace falta viajar, de los ratos compartidos, de las conversaciones. Un patrimonio que tú dejas muy importante es, pues además yo tengo 50 años, Carlos es mucho más joven que yo, y entonces tú dejas personas que van formando, van configurando a tus hijos, que no solo eres tú, porque yo no lo puedo hacer todo. O sea, además entre padre e hija hay una relación muy especial, es el caso, pero no es exclusiva y no puede ser exclusiva, tiene que estar complementada por otras personas. Entonces, yo conocí a Carlos y pensé, este es de los buenos. O sea, este forma Bueno, parte... primero lo intentaste con mi hermana Macana, viste que no surgía la amistad. Y Sí, dijiste, "Va, nos conformamos exactamente. con Carlos". Pensé, bueno, vamos Vamos a rebajar la expectativa. Sí. Y entonces conocí a Carlos, pude
pues comer con él, cenar con él, y dije, este es importante. Bueno, dije, el medio es importante señalarlo. O sea, a mí me escribió como si estuviera muriendo alguien. Me escribió por Twitter y me dijo, es muy urgente, tenemos que comer. Sí, bueno, yo es que cuando quiero conocer a alguien, para mí es muy urgente. Es urgente. O sea, es urgente para mí. O sea, no hace falta que siempre sea urgente para todos. No. Con que sea urgente para mí. Mentir no mentiste. No. Yo Pero- dije, es urgente que nos conozcamos. Pues Salvador, si escribes a alguien y le dices solo tengo que comer, Sí. puede ser como ¿no? Y nos dices que es urgente, puede ser como que en realidad no quieres comer con esa persona. Exactamente. O sea, hay que dar siempre la máxima emergencia Claro. y prioridad a los asuntos. Claro. Entonces, claro, yo, pues, y además yo no tenía una manera, o sea, no sabía, me dijo su nombre y más o menos lo encontré. Fíjate qué manera de encontrar a alguien, lo encontré por Twitter. Ahora X, pues le escribí y dije, oye, es muy importante, no sé, es urgente o muy importante que comamos a la ¿Y mayor. tú pensabas que realmente alguien había una vida en juego? Sí, yo pensaba que realmente había que salvar a alguien y allí fui a comer con él. Bueno, hay que Entonces salvar yo a le dije, Salvador. tienes que conocer a mi hija. Ya. ¿sabes? Y él me dijo, no me gustan los niños. Y yo, o sea, pero tampoco hace falta llegar tan lejos. Quiero decir, tienes que conocer a mi hija y tienes que... no. Y le dije, un día vamos a cenar. Y luego ya, pues... Y entonces, un día fuimos a cenar. Y a partir de ahí, yo me di cuenta de que se convirtió en el ídolo de nuestra familia, Carlos. Pero esto parece broma, pero no es broma. Y además fueron viniendo todos mis amigos que querían conocer a Carlos también. María hablaba de él, yo hablaba de él, y todo esto, el mundo se creaba como una... Expectativa terrible. No, pero Y esto fueron es lo- viniendo poco a poco. O sea, no lo hice todo de golpe. Y al final, él se convirtió en un ídolo de todos nosotros. Y entonces, la experiencia, o sea, la relación que yo tengo de amistad y tal, es una relación que yo pensé para un libro, está bien. Pero también, o sea, el hecho de que los hijos, tú eres padre, Jaime, que los hijos te compren lo que tú vendes, la mercancía que te venden, no es tan habitual y menos que lo hagan con el total entusiasmo cuando ya son un poco adolescentes, o sea. No, y compartir amistad, digamos que es lo propio de la amistad, ¿no? Que no es exclusiva del todo, ¿no? Que siempre se abre, pues, entiendo que tú también consideras que con tu hija tienes cierta amistad, ¿no? Y Bueno, no es la amistad, pero que podemos compartir. que una podéis amistad. compartir la amistad y que el hecho de que llegue Carlos, que no obnubile a uno o a otro, sino al revés, sino que os dé riqueza a los dos, pues tiene casi que está explicado aquí, ¿no? Bueno, pero hay que añadir una cosa más y es que yo no dije que sí en ese momento, yo dije un sí condicional. Y yo dije, si merece la pena, sí. Sí. Y entonces la prueba fue el primer día que... O sea, María está mirando con la cara de claro que iba a merecer la pena. O sea, ¿qué estás contando? ¿Tú lo viste así, María? La primera vez que le conocí, la primera frase que me dijo fue, tu padre te ha vendido muy bien. Entonces, claro, toda la presión sobre mí. Como siempre. Pero yo no sabía que había habido este encuentro al principio. O sea, mi padre me dijo, te tengo que presentar a un amigo y me trajo a Carlos. Y yo me sentía un poco ahí juzgada, pero a la vez estuve muy cómoda. O sea, hablamos bien y tal. Y la primera conversación que tuve con él fue... yo llegué a casa y le hice unas reflexiones a mi padre sobre la conversación y luego mi padre se lo trasladó a Carlos. Entonces Carlos dijo... Era una catequesis, esto lo podemos explicar así. Y entonces explícalo bien, porque ya estaba ahora intentando salvar ahí. Explica la catequesis, porque la explica de hecho en el prólogo y lo explica muy bien. Yo no le dije que pusiera eso, pero me parece que tiene que ver con el tema del libro, por eso quiero que lo explique. me dijo... me habló al principio como de la creación del mundo y me dijo, Dios crea el mundo y se esconde. Entonces, Dios es misterio y este misterio nos da la libertad. El amor es libertad, al final es el mismo concepto. Y entonces yo llegué, me sorprendió este comentario. Entonces, cuando llegué a casa le dije a mi padre, claro, o sea, Carlos no me habla teniendo en cuenta que yo tengo 10 años, o sea... tiene en cuenta que soy pequeña, pero no me habla como si mi capacidad de comprensión fuera tan limitada como en mi edad. Entonces, yo estoy acostumbrada a que todos los profesores, toda la gente mayor, me hablara como si yo fuera tonta. Entonces, Carlos era capaz de explicar todo lo que él quería explicar, que era mucho, de una forma que yo la entendiera, pero pudiéndomelo explicar, no poniendo límites, no suprimiendo información.
me lo podía explicar todo de una forma que yo lo entendiese, pero sin hacerme sentir tonta. Sin disolver el misterio, ¿no? Y lo terrible fue que lo entendió ella, porque a mí me llegó el mensaje de Salvador por la noche. Me dice, ¿qué le has dicho a mi hija? Claro, Salvador Sostres te dice eso, piensas al día siguiente va a ser un artículo contra ti que te va a hundir. Urgente, ¿qué le has dicho a mi hija? Sí, y la siguiente frase le dije, ¿qué le he dicho? Y me respondió él, no lo sé, me ha dicho que ella entiende por qué somos libres, porque Dios es misterio, ¿no? Y esta frase la repites a cualquiera y dice, no lo entiendo, ¿no? Y digo que tiene mucho que ver con el libro y me alegra que lo haya puesto ella porque un poco la idea era ese ayudar a la gente a orientarse en lo que tiene que hacer con su vida sin una presión absoluta de una decisión predeterminada, ¿no? Descubrir lo que los chavales jóvenes, lo que la gente joven quiere hacer con su propia vida. Y es con un Dios que está escondido precisamente para dejar que tú encuentres ese camino a través de los temas concretos que yo he ido revisando, ¿no? Porque no hay otra manera que en libertad, que moviendo tu libertad para ver qué quieres hacer. Bueno, hay un momento en el libro más adelante, cuando hablas ya de uno mismo, ¿no? Y dices, no somos un problema que hay que resolver, somos un misterio con el que hay que familiarizarse, ¿no? Que ese misterio no solo afecta a Dios, que se esconde, sino a nosotros mismos, que ya hablas al principio, ¿no? del yo y de lo difícil que es entenderse, y tener esa paciencia con lo mismo, bueno, es conocerse con libertad, porque si no, es imposible. Pero entonces tú das esa libertad al lector, el lector va a comprenderte también en tu misterio, ¿no? Porque es verdad que dices que no es un libro de confesiones, ni es un libro de autoayuda, pero... Bueno, eso es contra ti. Luego contesta esto. De recetas. Luego contesta esto. Pero, por ejemplo, si María, leyendo el libro, es capaz de ver algo, ¿no? que yo qué sé, que ella nunca había pensado y que ha descubierto algo bueno, y te viene y te dice, oye, Carlos, aquí esto lo has puesto por esto. ¿Tú lo ves muy posible que esto pase en general? Sí, o sea, yo creo que al leer el libro uno puede descubrir cosas mías, puede descubrir cosas suyas, ¿no? Y como pasa con cualquier obra, o sea, al final se va siempre de madre, ¿no? Siempre, con toda obra, si es una obra de verdad, pues tiene que funcionar así, tiene que producir resultados que no para nada estén contemplados, ¿no? Y evidentemente que hay mucho de mí en ese sentido. Pero lo que yo me refería más bien es que cuando... O sea, el libro, la raíz que tiene el libro, en el fondo es porque yo estuve preguntando... cuando me hicieron este encargo, me dijeron, puedes escoger el tema, y yo estuve preguntando a la gente joven con la que hablaba, y siempre la frase era que no sabemos qué hacer y que solo vivimos para nosotros mismos, ¿no? Y yo pensaba, no pienso escribir un libro sobre la generosidad, es decir, un libro que obligue a los jóvenes a hacer cosas porque hay que hacerlas, en el sentido de que tienen que entregarse y que tienen que... Yo creo que hay un problema previo, ¿no? ¿Por qué la gente no se quiere casar? ¿Por qué la gente no quiere ni siquiera trabajar, ¿no? El otro día nuestra hermana pequeña, Macarena, me decía, es que yo no quiero ni trabajar siquiera, ¿no? La gente no quiere... Es la mejor de todas. Sí, la más lista. La gente no quiere implicarse en nada, ni en relaciones, ni en trabajos, ni en nada, ¿no? Y yo pensaba, no podemos ir con la moralina, no podemos ir con... Y por eso la idea de misterio, de descubrir el misterio de tu misma vida, ¿no? No haciendo nada no vas a conseguir afrontar ese misterio que tú eres, ¿no? Es más, lo vas a como encubrir y seguramente oscurecer, ¿no? Entonces la idea es intentar ayudar a descubrir de qué manera puedes vivir tu vida entregándote, o a qué puedes entregar tu vida disfrutándola, viviéndola libremente, ¿no? Es que hay un malentendido y es que este no es un libro para jóvenes ni para chicos, o sea, es un libro para señoras mayores. Señoras del Corte Inglés. Es un libro para gente que, o sea, que hace las cosas por primera, que aprende a hacer las cosas. Es verdad que los jóvenes aprenden, están en una edad de aprender. O sea, mi hija está en una edad de aprender, obviamente, porque no lo ha hecho antes, pero todos estamos siempre en edad de aprender. Estas reflexiones no es que sean
no es un libro para adolescentes, no es un libro pensado para una mentalidad adolescente. Antes decía mi hija, no me hablaba como si tuviera 10 años. O sea, este libro tampoco te habla como si tuvieras 17. Lo que pasa es verdad que los jóvenes están más cerca o viven todos en las primeras veces, pero los mayores también, en cierto modo, si no estamos muertos, siempre estamos intentando vivir por primera vez, o sea, reaprender o hacer mejor las cosas. Este poeta chileno Vicente Huidobro dice que la precisión de la poesía, o que la poesía no se basa en la precisión. Es un lenguaje que no se basa en la precisión, sino en no alejarse nunca del alba. Esto es importante, porque en la medida que nosotros somos capaces de hacer las cosas siempre, de volver a hacer las cosas, esta cosa de Mao, ¿no?, de la revolución permanente, los comunistas también escriben frases elegantes, y de hecho muchas frases elegantes. Esto es la base, lo que certifica que aún estamos vivos. Con lo cual, leer este libro, como leer de vez en cuando todo Shakespeare, o como ver de vez en cuando todas las películas de Disney mientras estuvo Disney vivo, o sea, todas hasta El Rey León, por decir algo, sirve porque vuelves a revisar todos los conceptos. O sea, todo Shakespeare te sirve para... Oye, hay otros, digo Shakespeare porque es el que a mí me gusta, pero que dices, No, está bien Shakespeare, mi hermano, está bien. Sí, ¿verdad? O sea, y Disney. Me gusta. Y Disney. Exacto. Sí. Vale, y entonces dices, vale, muy bien. Y yo vuelvo y vuelves a abordar las cosas otra vez, te las vuelves a plantear, porque a veces igual teníamos cuestiones. Y este libro ayuda porque te vuelves a plantear todos los... Si eres joven, igual hay cosas que te planteas por primera vez. Y si eres más mayor, hay cosas que te planteas. Tú no lees siempre Hamlet de la misma manera. Cuando te lo hacen leer en el colegio, entiendes unas cosas. Lo lees ahora con 50 años y ves Bambi exactamente lo mismo. O sea, nunca te afecta de la misma. Bambi jode siempre. Tus hijos, sí, Bambi jode siempre. Es una película de la que no hay manera de salir tranquilo. Pero El Rey León, por ejemplo, lo ves de maneras aunque también molesta un poco, pero bueno, lo ves de maneras muy distintas cuando lo ves cuando eres pequeño, con tus hijos, o un día solo en casa, porque dices, a ver, a mí, ¿por qué me gustó tanto esto? Y entonces eres... Y este libro, o sea, no es un libro ni que hable especialmente a los jóvenes, no soy... Lo que pasa es que Carlos explica muy bien las cosas. Es lo que decía antes María, sin necesidad de ocultar información ni de simplificar el mensaje, es capaz de ser muy inteligible. Es que en el propio libro ya Carlos lo explica bastante, porque ese punto que decías, ¿no?, juvenil o de volver a nacer o de catarsis que hay que tener, incluso los viejos, ¿no?, de volver a nacer y la conversión o la revolución permanente, no significa que tengas que solo esté hecho para los jóvenes, sino al revés, para todo el mundo que quiera volver a nacer, ¿no? Pero tiene mucho que ver también con lo que ha dicho María, ¿no?, de que el niño no espera que le enseñen a cambiarse el pañal o a limpiarse el culo, que también, sino algo de verdad importante. Y es verdad que los adultos que quizá perdemos el entusiasmo, no sé, pues no estamos abiertos siempre a eso, y los niños a los que les hablan, pues como decía Carlos antes, ¿no?, del por el deber y el deber, pues tampoco se abren a eso, ¿no? Se trata de que un mensaje muy valioso, muy para volver a nacer, se exprese con la importancia que tiene. Y Carlos en el libro hay un momento que habla de sus profesores, que yo voy para casa porque como soy profe, y al principio el tío dice, no, pues lo que más se valora de los profes es su silencio. Y yo, pero será cabrón, ¿cómo que su silencio? Y entonces luego lo explica, ¿no? Hay un profesor que yo luego tuve después, pero que conocí, ¿no?, y dice que entra en clase en silencio, no se impone a gritos, porque sabe que lo que tiene que decir es importante, y sabe que en ese momento los propios adolescentes de bachillerato que estaban ahí escuchando se callan libremente porque saben que es lo importante, ¿no? Él primero, cuando les conoce, simplemente va con confianza callado y todo el mundo se calla, y cuando empieza a hablar confirman que sí, es importante, hay que callarse. Entonces ya las siguientes clases entra y se callan. Pero va más allá, ¿no? Dice que no solo que es importante, sino que dice que sabe que esa información ha cambiado la vida del profesor y puede cambiar la suya. Exactamente. ¿No? Entonces eso es lo que predispone al alumno a estar atento, porque es ante una oportunidad de transformarse. Pero claro, eso no se puede recetar, no se puede hacer, digamos, de manera... es que no hace recetas, Carlos, lo dice en el libro. No te dice lo que hay que hacer. Él le explica cosas. O sea, esto
No sé si tiene que ver con el misterio, pero desde luego tiene que ver con no darle... No es un libro de lecciones tampoco, es un libro que él explica cosas y que funciona, o sea, igual que cuando habla, tampoco, cuando habla en una conversación normal con otras personas, tampoco le dice a la gente lo que tiene que hacer. Más bien lo que dice es lo que él ha hecho o lo que él piensa sobre aquello. Y esto también, en un tiempo en que tú ves pues, las redes sociales, incluso no tú, o sea, de verdad no lo digo más bien por los profesores de mi hija, y ves que hay una serie de profesores que o bien son muy cursis y muy afectados, no diciendo esa palabra porque esa palabra no, o tal, o no sé qué, o por miedo a que les digan si esta relación con el alumno es o no es, o tal, en los consejos disciplinarios del colegio. De un lado esto, y del otro una información muy blanda, muy poco interesante. Yo veo los trabajos de mi hija, los exámenes, las cuestiones que se plantean, y he de decir que, es un colegio concertado, como decía mi hija, es muy poco interesante. Me cuesta decir a mi hija, ahora tienes que estudiar o ahora tienes que tal. Los contenidos son muy poco, yo veo poco interesante. Si le lanzo entonces la pelota a María y relacionándolo con tu relación con Carlos y con el libro, ¿tú lo interesante entonces consideras que es lo que te hace ver el misterio o simplemente lo que te interesa y punto? O sea, La preguntita más pregunta- extraña. Sí, oye, yo ahora sí me lo pides a mí. No he dicho que quería como una mayor, pues yo. Necesitaría 5 minutos para responderla. Es una ¿Me habéis tesis. dicho que le gusta que le hables? No, pero yo necesitaría 5 minutos No, y de estaba pausa. pensando, y yo la podría responder, y digo, pues no, creo que no. Pero No más contestes. sencillo, Responde ¿no? lo que quieras, María. Cuenta un chiste. no, o sea, a mí lo que sobre todo me interesaba era que cuando se me da la información y se espera que yo sepa aplicar esa información en mis situaciones en el colegio, con mis amigas, en mis relaciones sociales, o sea, sobre todo lo que ha hecho mucho mi padre y también supe ver en Carlos, era que ellos me dan herramientas suponiendo que yo las voy a saber utilizar, las voy a saber aplicar en cualquier ámbito. Es que, de hecho, lo que yo iba a decir justamente cuando habéis del profesor es que el silencio ese nos hacía sentir a nosotros, un poco siguiendo la imagen que ha puesto Salvador de Huidobro, en el alba de nuestra vida. Es decir, como si estuviera a punto de acontecer algo en nuestra vida importante. No es que el profesor viniera a contarnos algo importante en la vida en general, sino que ese silencio que guardaba él al llegar era como un silencio sagrado ante nuestra vida que estaba a punto de crecer y que podía cambiar completamente en ese momento, ¿no? Y el hecho de tomarse la vida de un adolescente así, el hecho de entrar así con ese silencio, provocaba, al menos en mí, no sé si en todos los compañeros de clase, pero provocaba ese impacto. No me acuerdo casi nada de lo que me explicó aquel profesor, no me acuerdo de clases concretas, pero recuerdo que yo empecé a tomarme en serio mi vida. De hecho, recuerdo empezar a leer filosofía, que era el profesor de filosofía, en el resto de clases, ¿no? Porque lo que pasaba allí me estaba implicando a mí. Era una manera como de provocarnos, en el sentido de llamarnos a algo realmente importante, ¿no? Y nosotros éramos los importantes ahí. Es decir, no era solo el profesor que realmente era un erudito y nos contaba un rollo, sino que nuestra vida era importante y estaba en juego completamente en ese momento. Esto es verdad que depende de la asignatura, ¿no? Es Porque que Luis es filosofía profesor. muy fácil. Constitucional, puedes entrar en No, silencio. yo creo que constitucional es fácil hacerlo. Son de las más fáciles de derecho. Pero filosofía es la súper fácil para hacer esto. Claro. Porque trata los temas trascendentales. Si yo tengo... Literatura. también se puede. Pero si tengo que Algo hacerlo... está en física, ¿no? Geografía, Claro. los climas de yo cada creo uno. que siempre hay una manera interesante de explicar las cosas. O sea, Sin duda, pero es tan importante que te puede cambiar la vida. totalmente. O sea, yo creo que a veces ponemos absurdamente a profesores de matemáticas a explicar matemáticas. ¿Qué quiero decir? Hay veces que tú cuando vas a un restaurante japonés te ponen... Por cierto, Nobu... Nobu lo queremos Me ha gustado mucho. lo de qué quiere decir. Restaurante Cada japonés. uno va a lo suyo. Entonces, tú vas a un restaurante japonés y te ponen, para que tú tengas la impresión más de que es un restaurante japonés, te ponen a un camarero japonés que no sabe el idioma, que no comprende el español, que tú no comprendes lo que... Y es muy difícil.
Entonces, tú tienes que hacer una buena cocina japonesa. Tienes que poner a un camarero que sea capaz de entender a los clientes, capaz de ayudar a los clientes a elegir bien, etcétera, etcétera. Con lo cual, a veces tú te das cuenta, y aquí voy a lo del profesor de matemáticas, que un profesor de las matemáticas, tú tienes que básicamente saber explicarlas. Incluso, fíjate que en el periodismo muchas veces a mí me toca escribir cosas que yo no sé de qué estoy hablando y lo descubro a la mitad del artículo y a veces lo acabo y todavía no sé exactamente. O sea, sé lo que era importante en aquel tema, sé lo que yo tenía, el mensaje que yo tenía que dar, sé lo que no era tan importante en aquel tema. Pero no soy capaz de entender cómo funciona aquello. Yo puedo hacer, si a mí ahora me manda mi periódico, que es ABC, me manda a un congreso de veterinarios, yo sabré explicar lo que ha sido, cuánto se ha dicho en este congreso de veterinarios, y le preguntaré a un veterinario que sea de los importantes, diré, oiga, ¿esto por qué es importante en el mundo veterinario? Aquí ¿qué se ha tratado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué este congreso es importante y no el que se hizo la semana pasada? Entonces yo, poco a poco, esto no significa que yo sepa nada de animales, ¿no? Entonces, muchas veces cuando estás en clase y tú dices, no solo las de filosofía, yo te he dicho las de literatura, todo el mundo tendría que ser un buen profesor. O sea, a enseñar solo se tendría que dedicar la gente que sabe enseñar. Sí, yo he visto profesores excelentes de matemáticas, de física, de química, de todas. Y tú has tenido en el colegio, no en la universidad, sino en los... Pues aquellos profesores que teníamos que servían para en primaria, ¿no? Que son de todos, son tutores y te dan todas. Y lo hacen muy bien, realmente, y te abren todos los mundos. Y entonces aquellos profesores igual no son expertos en nada. Yo profesor que a mí me descubrió el gusto por escribir. Luego, cuando mi hija fue a mi mismo colegio, o sea, al cabo de no sé cuántos años, al cabo de más de 20 años, fue al colegio y lo tuvo también a él. Entonces yo descubrí a través de mi hija que aquel profesor era de matemáticas, que lo suyo eran las matemáticas. Yo pensando toda la vida que era la literatura, claro, imagínate. Sí. Y entonces aquel señor, que se llama Manel Herencia, por cierto, hablábamos como si no existiera, pues aquel señor a mí, yo estuve toda mi infancia pensando que había tenido el mejor profesor de literatura del mundo. Sí. Y por recauzarlo un poco en el libro, o sea, la idea de que te importe lo que estás explicando, pero sepas explicarlo, ya parece como los dos conceptos típicos, ¿no? que siempre se sueltan, pero gana muchísimo más o tiene mucho más sentido o... no sé, funciona mucho más. No conozco a don Manuel Herencia, pero seguro que es extraordinario, ¿no? Pero los profes extraordinarios que yo conozco, por ejemplo, de matemáticas, estoy pensando en uno que también tuvo Carlos, luego lo he conocido, he sido compañero suyo, y te das cuenta de que aquel enfado por los deberes o aquel enfado por no estar en clase bien o por no estar atentos iban más allá de una corrección técnica, ¿no? Claro. Es eso que dice Carlos de alguien tiene que decir a los jóvenes que esto es en serio y no de una manera recetaria o no de una manera masticada, como tampoco el sommelier del japonés te va a masticar la comida, ¿no? No. Pero es verdad que alguien lo tiene que explicar con la importancia que tiene. Y aquí se tratan temas que van mucho más allá. Incluso, de hecho, este ¿no? profesor de matemáticas que explicas, a mí me dijo una vez, Carlos, has aprobado el examen, pero te voy a suspender. Y me suspendió. Porque dices que no estás haciendo lo suficiente. Y yo tenía el examen aprobado y no me quejé, porque tenía razón. Y podía dar más, ¿no? Y lo que estaba haciendo era sacar de mí todo lo que tenía que sacar, no sencillamente que yo aprobara la asignatura, ¿no? Y la sensación no es aplico este método técnico porque así voy a sacar el rendimiento máximo, sino es que esto es importante de verdad, ¿no? Y cuando lo conoces ves que las matemáticas o el trabajo o ciertas maneras de ver el trabajo son casi sagradas, y cuando conoces su vida dices, vale, sí, es que lo sagrado está cerca, está claro, misterioso y complicado, y etcétera, pero ves que hay un peso allí que no deja de... Y sobre todo no es mezquino el libro. Esto es muy importante. Ni Carlos es mezquino ni el libro lo es. ¿Qué quiere decir mezquino? Hay muchas tentaciones cuando uno es padre, supongo que siempre las tenemos, luego yo me di cuenta al minuto 2 que no tenía que hacer esto, de esta historia tan curiosa de dar ejemplo.
nosotros no podemos dar ejemplo, o sea, no somos nadie para dar ejemplo. Tenemos que resaltar lo que es importante, como ha dicho Jaime. Esto es lo fundamental. Yo tengo que decir, mira María, esto es importante, esto está bien, esto está mal, esto lo tienes que decidir tú, esto, etcétera. Pero yo no puedo pretender ante mi hija para que me crea que yo soy perfecto, porque si yo le intento hacer creer que vivo en un plano moral superior al suyo, estoy pidiendo a gritos decepcionarla. O sea, yo no. Y la mejor manera de que un hijo te baje del pedestal es haberte subido tú antes. O sea, yo lo primero que le hice ver a mi hija eran mis defectos. O sea, tampoco es que insistiera, pero quiero decir que no se al los nacer, escondí. ¿no? En plan, Sí, tampoco, bueno, ¿quién no te cambia el pañal? Sí, no, que lo sepas. Y le pedí perdón. Y además, aunque pudiera parecer un poco ventajista en aquel momento por mi parte, le pedía perdón y cuando le pedía perdón decía, ¿ves qué buen padre soy que te pido perdón? No, pero es decir, le intentaba explicar, yo te pido perdón y yo podría no pedirte perdón porque soy tu padre, porque me obedeces y punto, ¿sabes? Pero no. Yo te pido perdón. Yo soy una persona que te puedo dar una orden, que no tal, pero yo me he equivocado por esto, porque no he visto, porque no he entendido lo que me has dicho, o porque he entendido otra cosa, o por lo que sea, o porque estoy de mal humor, porque me he discutido con otro antes de venirte a buscar al colegio, y he reaccionado mal, y te pido perdón. Y entonces aquí eres mucho más creíble. Y desde este libro no intenta dar lecciones. Tampoco, Carlos. No intenta decirte, compórtate así. No intenta decirte, yo hago las cosas de una manera tal. Como si fuera un inquisidor, ¿no? Exacto. O sea, no así. No, esto es. Pero, saco el tema. Porque, pero, ¿qué tema? Bueno, saco. No, ¿qué tema? He metido, o sea, he visto el momento para Sí. meterlo. Yo iba a decir algo, pero mételo, porque ya lo sé. Que en el libro sale que él no quiere hacer un libro de autoayuda porque tiene un hermano pequeño inquisidor, soy yo, ¿vale? Eres tú, sí. Muy bien. Entonces yo lo que pensé, claro, uno puede decir, yo he pensado, toma, salgo en el libro. Yo estoy encantado de la vida porque salgo. Y sales en los agradecimientos, pone a mis hermanos. Sí, ya. ¿Ves? A mí esto, y dije, hombre, al hermano inquisidor en concreto. No, pero Tú no eres inquisidor. Espera. Tú eres pesimista, pero no eres inquisidor. Puede ser. Y entonces tu pesimismo a veces parece un ataque al otro. Pero no, tú no lo haces para joder. Tú lo haces porque crees realmente que no iremos bien. Pero no es no es de a veces yo te explico cosas y tú me dices, Salvador, y yo sé que no lo haces, no, y yo querría ayudarte hacia la luz. Y tú no, pero cuando tú me insistes en la parte que tú ves mal, no es para molestarme a mí ni para decirme que yo soy una catástrofe de persona. No, simplemente porque no eres tan optimista como yo. Igual soy demasiado optimista, también te lo reconozco. ¿Os parece si leo este fragmento? No ha podido decir saber lo que él quería. No, yo ahora voy. Bueno, tiempo tendré si conduzco el programa, o sea, aunque esté en realidad se me está yendo de las manos, pero por lo demás, mi vida no tiene nada de ejemplar. No soy modelo de nada, así que he evitado a toda costa las recetas y los trucos. En gran medida también porque mi hermano pequeño, que en otra época hubiera sido un fantástico inquisidor, me amenazó con la hoguera si escribía un libro de autoayuda. Amenazar con la hoguera es bastante inquisidor, ¿o no? Bueno, Sí. El pesimista. Bueno, pero era no hemos de necesario. caer en la leyenda negra española que no existió. O sea, no, y justo después habla, ha tocado el tema del libro de autoayuda, ha tocado el tema de, antes creo que habla de que no son unas confesiones, y luego todo el libro, por supuesto, aparte de contar cosas suyas o cosas, digamos, de experiencias de amigos y tal, es un océano de citas y de autores que no son autores, sino que son amigos. Se ve pues, en el caso de Orígenes o en el caso de Manuel Machado. Se ve en el caso de muchos autores, ¿no? Y a mí, como inquisidor, lo que me gusta es que tiene aspectos de todas esas cosas, ¿no? Es un libro que quiere ayudar, es un libro que cuenta cosas tuyas, ¿no? Que confiesa cosas tuyas, y luego es un libro que cita y que filosofa. Y lo bueno es que vas pivotando en esas tres realidades, ¿no? Y yo me lo he pasado muy bien leyéndolo por eso, porque no es la ayuda y ya está, porque dices que no es al 100% ayuda, porque es que no sabemos exactamente. No es confesiones, pero hay cosas interesantes, y yo cuando leo la historia de mis abuelos, la historia de algún hermano, algún sobrino, pues me emociona y me gusta. Y luego es verdad que filosofas y que ahí hay teoría importante. Y justo ahora que hablaba él del optimismo, yo te iba a lanzar, en el libro hay un momento que hablas de la esperanza, la diferencia entre la esperanza y el optimismo,
y luego su relación con el porvenir. Entonces, ¿tú puedes explicar así, a bote pronto? Podemos, antes de pasar a esto, podemos... Hombre, ahora ha sido muy feo esto que le has dicho a Jaime. No, Hombre, oye, que es una introducción muy bonita, muy orquestral, Claro. muy Rosalía en su último disco. Exactamente. ¿Sabes Y qué tú pasa? de repente le rebajas los faltado salir a violines. bailar. Claro, hombre, no, yo discrepo completamente del sentido del humor. Bueno, eso es importante. O sea, mientras no me des ejemplos. No, lo digo porque es, Dale. es que yo llevo un rato queriendo. Pues que a mí la idea esta de ir en contra de los recetarios de autoayuda, a mí me rechina un poco. O sea, es decir, yo no estoy en contra generalmente de los libros de receta de autoayuda. Yo estoy de los libros, o sea, estoy en contra de los libros malos de autoayuda en general. O sea, a mí por ejemplo, yo sé que en este programa se ha oído mucho, ¿no? Pero a mí Jordan Peterson y sus 12 reglas para la vida, a mí me parece un libro que está bien hecho y tiene 12 reglas para la vida. O sea, te dice, sigue esta regla y te lo argumenta. Y a la vez da libertad para haz lo que quieras con tu vida. Pero yo te digo, ¿por qué yo actuaría de esta manera determinada? A mí no me desagrada. Ya, pero luego está concepto. Torralba. A ver, es que yo lo ubico un poco a lo lejos. Hombre, claro. Porque has escrito Cosas porque- terribles, horrorosas. Y entonces, claro, tú estás hablando también de una cultura más anglosajona, en la que estos libros hay una tradición, yo diría, como tú, hasta culta, de hacer estas cosas, y está bien. Pero hemos de tener en cuenta que vivimos en un país que es España, un país pobre, un país cálido, y un país donde la gente siempre te coge por el brazo y te dice, ven, Jaime, que te haré la autocrítica. ¿Sabes? No. Esto no, estamos muy estos que te cogen y te hacen ellos la autocrítica, esto es muy peligroso. Vale, o sea, y entonces aquí no hay una reveláis- tradición de esto. Y entonces por eso es importante, por eso todo el mundo enseguida, porque a ti te resuena Torralba a lo lejos, a mí me resuena más a los ceros, porque últimamente lo veo por muchos, me llega por muchos... algoritmos de Instagram, todo a saber lo que habré buscado yo en Instagram para que me lleguen estas cosas. O sea, yo lo y que- me deprime mucho. Yo lo que tengo en contra de la autoayuda, quizá no tengo una manía tan directa como la de Jaime en el sentido del género, ¿no? Pero a mí me parece que es como solo el resultado. Es decir, esta persona, el libro que sea, ¿no? Peterson o quien sea, te da solo como las máximas, como si él siguiendo unas normas hubiera llegado hasta allí, ¿no? Y en la mayoría de casos, cuando tú dices algo que te ha servido en la vida, pues tiene toda una serie de pruebas de errores que has hecho y de itinerario que desde la heterodoxia hasta la ortodoxia, digamos, ¿no? Y ese camino es el que yo creo que hay que ayudar a recorrer, ¿no? Dice María Zambrano, que es muy bonito, ¿no? Dice que un padre, ¿qué hace? Dice, un padre es el que es capaz de, representando la ortodoxia para el hijo, es decir, tiene que llevarlo hasta la ley, es capaz de llevarlo hasta la ley desde la heterodoxia. Es decir, es capaz de estar donde no se tiene que estar con el hijo, porque si no el hijo, si te ves solo en la ortodoxia, va a pensar, esto no tiene nada que ver conmigo y no hay acceso hasta allá. Es como un salto. Entonces, el hecho de mostrar todo el camino previo, de mostrar cómo llegas a las conclusiones que tienes que llegar, que puedes haber sido acertando directamente o no, pero el hecho de llegar hasta ellas y mostrar todo el camino hasta ellas permite a la persona ver que no es un salto al vacío, ¿no? Que no es un haber nacido de pie y hacer las cosas todas a la primera, ¿no? Que cuando uno hace máximas da la sensación de que ya lo tiene todo resuelto. No, y esto para darle un poco la razón a Jaime con lo de la hoguera, y para insistir en la diferencia entre un país una cultura anglosajona o un país protestante y un país católico, nosotros hemos adoptado en algún momento la idea de la felicidad relacionada con estas máximas, Nosotros, no forma parte de nuestra cultura la felicidad. Nosotros no queremos ser felices. Nosotros queremos sobrevivir y ser libres. Y estamos dispuestos a sacrificar cualquier otra cosa por la libertad. Y entonces, este libro es un libro sobre la libertad. Este no es un libro protestante. Este no es un libro calvinista. Es un libro católico. Y entonces nosotros queremos ser libres. Estamos dispuestos a ser imperfectos, a sufrir, a no saber cómo llegar al final del día exactamente, pero lo vamos a hacer como nosotros queramos. Y entonces, hombre, sobrevivir es importante, porque si no también se acaba el relato, sí, se acaba el libro. Pero es muy por eso aquí no nos funcionan y cuando lo vemos nos parece cursi. Sí. O sea, yo entiendo que os rebeléis contra un concepto concreto de autoayuda y estoy de acuerdo con estas ideas. O sea, lo que pasa es que creo que no engloba.
todo el tipo de libros. O sea, hay libros que están, a mi juicio, bien al respecto. Y que en el fondo, tampoco nos vamos a engañar, o sea, este libro efectivamente te propone una serie de ideas, pero detrás hay un ethos, hay una visión del mundo que no deja de ser una receta. Hay una metodología, una manera de pensar. O sea, recorrer tu visión es una receta para afrontar tus problemas. Tú la tomas con libertad o no. Pero al final, mi impresión leyendo este libro es que es tratar de todas estas cuestiones que tú planteas, tratarlas desde tu perspectiva. Es adoptar tu visión e ir viendo cómo razonas y argumentas y demás. Y es una receta buena, ojo. O sea, digo, por no... Pero este libro, en todos los apartados, fíjate bien que no te tira nunca hacia el final de ti mismo, sino hacia el principio de ti mismo. Este libro no te dice nunca, esto se hace así. Este artículo te dice, tú eres así. Tú tienes esta potencialidad. Es igual que muchas veces, esto lo explicó muy bien, digamos, la parte que yo entendí, porque yo no soy tan listo. Ratzinger en su primera encíclica, de Euskadi, cuando dice, no, es que hemos dado en algún momento la impresión, esto es muy simplificado, que nadie se piense que la encíclica era exactamente esto. A veces ha dado la impresión de que la Iglesia está en contra del amor o está en contra del sexo. No, lo que te decimos es vívelo con toda la plenitud del amor, con todo lo que el amor te pone a tu disposición para que tú lo puedas vivir. Y este libro nunca te ¿sabes cómo hacen los pasatiempos del laberinto que el ratoncillo conduce nunca te enseña el quesito, siempre te dice, no, vuelve, o sea, sé consciente de quién eres tú, de toda tu potencialidad para vivir todas estas cosas, tu relación de pareja, tu relación con tu familia, con el trabajo, lo que sea, desde tu máximo poder como ser humano. Esto, y por lo tanto aquí yo discrepo completamente del hecho que este libro sea metodológico en cuanto a receta, en cuanto a indicaciones de cómo tienes que vivir, más allá de decir de que en cada tema te resetea, pero no te da la solución, ni siquiera te marca un camino. Pero la propia metodología puede ser una receta. ¿Ves por dónde voy? O sea, la libertad es una receta. Esta es mi idea. La libertad es un don. Bueno, sí, eso está desde un punto de vista teológico y tal. Pero, oiga. Pero No, pero es que no es un punto de vista. Yo sí. No, sí, claro. Pero sí, estamos hablando... pero una cosa, la libertad y el amor, que son lo mismo, es un don. No, pero es que siempre estamos hablando de planos distintos. Y entonces es relativismo. No. O sea, la libertad y el amor son centrales, son lo que somos. Hay distintas perspectivas de las cosas y eso no hace que sea relativista. Sí, y por eso hay distintas ramas del conocimiento. Sí, pero todo esto viene después. Pero este libro es previo a esto. Es un estado previo. Este libro te sitúa contigo mismo. Este libro perdón, ahora seguramente es un debate que tampoco es tan interesante y para como discutir mucho sobre si es metodológico o no, porque tampoco se sabe exactamente qué quiere decir, por lo menos yo. Pero lo que sí que creo es que sí, el valor que tiene este libro es que es un espejo. O sea, Carlos, y esto distingue a los buenos escritores, a los malos escritores, es que Carlos puede hablar tranquilamente de él, porque en el fondo, cuando él te habla de él, tú te está hablando, o sea, tú te sientes reflejado. Con lo cual, hay muy poco de voluntad, y además creo que si tú ahora le preguntas a él, dado que yo no lo estoy viendo, quizá si tiene algún método, no lo tiene. No hay aquí no hay una cosa. Lo que está en un capítulo, luego hay contradicciones en este libro. Bueno, él es contradictorio. Sí, no, o sea, yo creo que no acabo de expresar bien la idea. Pero, no, pero es broma. No, pero yo sí que creo que en el fondo, o sea, el caer en relativismo es decir que no hay receta ni siquiera en la manera de abordar el libro. O sea, es decir, como si todo fuera relativo. O sea, la cuestión es, sí que hay una manera de explicarnos las cosas, que es la manera que todos habéis pues alabado, que está muy bien, que no obliga, sino que da libertad, te da las herramientas, eso lo ha dicho María en un momento, te da las herramientas para decidir, que yo estoy totalmente de acuerdo con esta metodología. Es verdad que al final no acabas con una receta, incluso en algún capítulo acabas con preguntas directamente. Entonces eso es lo que decía... El final del libro, de hecho, es la pregunta del principio, en el fondo. Sí, exacto. Entonces eso es lo que decía yo, que de alguna manera puede constituir también una receta, ¿no? Una receta de abordar las cosas, pero veo que es una idea que tampoco has acabado de cuajar y nos está llevando a este debate que no es muy fructífero. A mí me preguntó Carlos qué título pondría, y salieron muchos títulos, ahora no me acuerdo,
no fue una discusión que la lleváramos bien, Carlos y yo, porque él estaba más dispuesto a ceder que yo quería ir a la guerra con la editorial y con quien fuera, él es más razonable, ¿no? Pero al final, de todos los títulos, yo solo tenía uno que me gustara, que era María. Yo le hubiese puesto María. ¿Porque es mi hija? Sí, claro, el título de, pero no era por María, mi hija, era por María como principio de todo. ¿Sabes? Como María, porque este libro... A mí que María me parece como para los científicos es el Big Bang, ¿no? Pues esta idea de hombre, no explota, pero digamos de vientre que se expande, de vientre creador, de todo, del principio de todo. De un principio no neutro, o sea, de un principio, por eso decía el amor y la libertad, los dones, pues yo le habría puesto porque precisamente para acabar de argumentar el hecho de que este libro es todo preguntas, es todo estertor. O sea, yo para darte un poco la razón, Luis. Gracias, es la primera vez que se me da razón en todo este podcast. Sí. O sea, yo creo que el único método, y además es el que me ha servido a mí siempre con mis amigos y con la gente que se acerca a hablar conmigo, es el de confiar en que dentro de la zozobra se puede producir un camino. Y yo no me he encontrado con ninguna situación, y me he encontrado con gordas, o sea, con cosas terribles. Yo siempre lo he podido recoger todo de cualquier amigo que ha metido la pata, de cualquier cosa que me ha pasado, del pobre que cuento en un capítulo del libro, ¿no? Siempre me he encontrado la posibilidad de encauzar, de ir hacia algún sitio, como si en cualquier situación siempre... y por eso digo no receta, porque es cualquier situación, pero sí que es verdad que hay una receta de recogerlo todo confiando en que al final de todo puede salir un camino, ¿no? ¿Eso es receta? Bueno, o sea, al final, evidentemente, de alguna manera hay que encarar la vida, ¿no? Pero la realidad es que, como dice Salvador, pretende ser un espejo en el sentido de recogerlo todo, que todo forma parte, que en todo lo que te pase puedes como sacar algo, ¿no? Por ejemplo, la película Los Domingos, no sé si la habéis visto. A mí ¿sí la has visto? No la he visto, perdón, pero no voy a hacer spoilers, ¿no? Pero hay un punto en el que yo cuando salí de la película salí como enfadado porque pensé, es muy poco realista, no puede ser que esta niña entre a monja de esta manera, ¿no? Y es decir, por estas razones, ¿no? Y luego pensé, no, me enfada porque en realidad es profundamente realista. Está recogiendo una situación muy real en la que se entra al monasterio por esto, ¿no? Y que nadie se pone quejas, digamos. Lo que sucede es que en realidad se pasa por alto a la niña misma, ¿no? No aparece en ningún momento las razones por las que ella entra, en realidad, y no se recoge nada de su zozobra, de sus razones ambiguas, equívocas, de sus pretensiones de huir de la misma decisión. Todo eso no forma parte del itinerario de la niña. Es como rechazado por las dos partes, o recogido precisamente para sacarla del convento, digamos, evitado, puesto entre paréntesis, como si fuera solo sencillamente una caída, ¿no? No, todo forma parte, todo tiene que ser mirado a la cara, porque todo forma parte. En ese sentido no es receta, siendo que es una receta, es decir, siendo que es una manera de afrontar la propia vida. Sí, puedo renunciar a la categoría receta para el bien del podcast. No, sin duda, este libro, yo creo que coincidiremos en esto, Salvador, que el libro en ese sentido es muy interesante, en el sentido de examinar tu propia vida. Y tiene varios capítulos muy chulos. No querría que no hicieras la pregunta que te he impedido hacer antes, así que si quieres reformularla otra vez. Ahora que estás tan puesto. No, pues me pongo, no. De hecho, tiene que ver con esto, porque cuando hablas de Gabriel, que es como se llama el cajero, mendigo, el chico que viene al cajero. Es el nombre que le hemos puesto, no es un nombre real. Vale. Bueno, pero tiene, o sea, bueno, supongo que es intencional, no lo sé. O sea, él existe realmente. Sí. Lo que pasa es que el nombre lo he cambiado por si sus hijos algún día... De hecho, creo que lo conozco, pero bueno, es igual. El caso de Gabriel, ¿no? El nombre de Gabriel, tú decías, ¿no? El nombre de María, y que todo empieza con la libertad y demás. Y tú ahora explicabas justo en este caso que cuento sus caídas y cómo él viene a mí, ¿no? Y me doy cuenta yo también, ¿no? de cómo nosotros, el resto de seres humanos, recomenzamos con nuestras caídas, y hablas entonces de la esperanza, que es de lo que quería preguntarte antes, ¿no? ¿Cómo tienes tú la esperanza después de haber escrito este libro y, bueno, en general, cómo tienes la esperanza?
lo primero que habría que hacer, yo creo, es distinguirlo del optimismo, es decir, pensar que todo automáticamente, esto va a ir un poco en contra como de Salvador, porque es su sección se llama así, ¿no? Pero pensar que todo va a ir bien, en el sentido de que todo va a salir como perfecto, en el sentido de la felicidad, en el fondo anglosajona, es un error. Es decir, el optimismo no va a ningún lado, ¿no? Es de idiotas, ¿no? Decía Havel, cuando él había estado en la cárcel, decía, ser optimistas y pensar que todo va a ir perfectamente bien es de ser idiota, ¿no? Dice, lo que tiene sentido es tener esperanza. ¿Y qué es la esperanza? Es decir, que todo va a tener sentido. Para mí la esperanza, y luego habría que ir lo del porvenir, ¿no? Pero para mí la esperanza es precisamente la conciencia de que de todo lo que uno tiene en la vida, incluso las cosas duras, difíciles, va a acabar como configurando mi existencia de tal manera que yo llegue a saber quién soy, ¿no? Decía San Agustín de una forma muy bonita, dice, hay momentos en la vida que uno vive como una ausencia total de sentido, porque como que son feos, ¿no? Dice, como puede parecer un verso suelto que nos parece que no rima con nada, ¿no? Dice, y después uno se da cuenta que el verso con el que rimaba estaba al final del poema, ¿no? Hay un punto en el que situaciones concretas te van a hacer pensar eso, ¿no? Y el porvenir como que lo agranda, ¿no? Lo hace rimar, hace que lo tenga sentido, ¿no? Lo amplía. Mi sensación es que en todas las vidas que yo he tenido delante y en la mía propia, cuando la miro como misterio, es que siempre sucede algo más que vuelve la vida más grande, ¿no? Que deja las cosas que parecen completamente imperfectas, las deja en su posición y las hace rimar, las vuelve musicales. Va a ir bien. Hay que decir a la gente la verdad. Va a ir bien. Y no es una tontería ser optimista. Somos profundamente optimistas. Va a ir bien. Y una cosa, no va a ir bien, va a ir muy bien. O sea, yo que estoy en otro extremo, a mí ya pensar que todo va a tener sentido me parece optimismo. Es que me parece mucho. A ti te va bien. O sea, sí, tú sí. Porque tienes este carácter que, además, esto lo... Desde pequeñito. Sí, pero es pesimista porque Dios tiene un gran sentido del humor. Y si a Jaime, además de hacerlo tan guapo, tan inteligente, tan simpático, lo hubiese hecho optimista, sería imposible para él mantener una vida conyugal estable. Con lo cual lo hizo un poco pesimista para que pensara que todo estaba complicado y se mantuviera un poco tranquilito y un poco en su... Porque si encima tú imagínate que te hace como pensando que te vas a comer el mundo cada día, es que te lo comes. Claro. Entonces hay que dejar un poquito para todos. Bueno, dicho esto, Jaime, nos va a ir muy bien y nos va muy bien. Vivimos en el mejor de los mundos posibles y a pesar de que mucha gente se esfuerza para decir que somos la primera generación que va a dejar a nuestros hijos un mundo peor del que encontramos, esto es una mentira, es de un cinismo y de un desagradecimiento, ingratitud. Esto tendría que ser pecado decir esta frase, mucho más que cualquier debilidad cualquiera de un ser humano. Este desprecio de la suerte que hemos tenido, de los dones, de estar vivos en, además, bueno, esto se escucha en España, ¿no? Pues estamos en la parte afortunada del planeta, en una época en que los mínimos que tienen nuestros hijos son los máximos que podían soñar nuestros bisabuelos o nuestros bisabuelos, dependiendo de la edad de los que nos estén escuchando. Tenemos una vida cómoda, fácil, acceso a la información, acceso al conocimiento, acceso a la sanidad, acceso a absolutamente todo y la mejor disposición para tener una vida espiritual, afectiva, plena. Tenemos todo esto, porque como no nos tenemos que ensuciar, digamos, en nuestro día a día, y ensuciar lo digo en lo que embrutece, ¿no? No nos tenemos que embrutecer para la supervivencia, para matar a alguien, para que nuestro hijo tenga un quirófano, porque tenemos esta disposición, pues entonces nosotros tenemos que dar mucho más las gracias, que dejar de quejarnos. O sea, yo creo que no es civilizado quejarse. Yo una persona que se queja no la quiero escuchar más. O sea, a mí una persona que me viene con una queja, yo no estoy interesado en las quejas. Yo no creo en las quejas. Yo no creo en que alguien... Y lo que sí creo es que alguien puede pensar que una cosa no lo ha hecho suficientemente bien. Lo que sí creo es que alguien puede pensar que una cosa no ha ido suficientemente bien. Y creo que en la fuerza y en la vitalidad,
moral y física a veces de esta persona para intentar reparar aquello que el daño que él ha hecho, o el daño o la injusticia o lo que sea. Pero yo no, igual que yo no creo en los defectos de la gente. Yo no creo que... a mí no me importa, no me interesan los defectos de la gente. A mí me interesan las virtudes de la gente. Y cuando empezamos a hablar de los defectos de la gente, empezamos a ir mal. Porque entonces surgen partidos como Podemos o como Ciudadanos que se basan en la destrucción de todo lo que hay. Y entonces nada nos parece bien. Y entonces todos son unos corruptos. Entonces la política no tiene sentido. Y si no tiene sentido la política y la imperfección del otro, entonces ¿qué tiene sentido? Porque todo esto acaba en campos de concentración. Y entonces yo creo profundamente en las virtudes de las personas, es lo que me interesa, creo que nos va a ir bien y creo que además nosotros tenemos que vivir en la luz de que va a ir bien y no hablar de las cosas y de lo bien que va a ir en tercera persona, sino siempre en primera persona, porque es nuestro deber, porque estamos aquí, ahora podemos decir todo lo que queráis de si estamos preocupados por las redes sociales, por no sé qué, podemos decir todo lo que quieras, pero estamos aquí. Estamos en la Universidad Internacional de Cataluña. Estamos no en la parte afortunada del planeta, sino en la parte superafortunada del planeta, de la ciudad, un día de sol magnífico, y no venimos de trabajar 500 horas en la carretera, 500 horas en el campo, que estamos destruidos y que no tenemos ni para un vaso de agua. No. Nadie de los que está aquí ha venido de esta situación. Y muy probablemente nadie o casi nadie de los que nos está escuchando ha venido de esta situación. Con lo cual, yo creo que ser un poco más agradecidos y dejar también un poco esta sensación que yo escucho todo el día de fin del mundo, de si no se calienta el planeta es Trump y si no es Putin y si no es no sé qué. Oiga, un poco de tranquilidad. O sea, a mí me gustaría acabar el programa, o sea, hablas tú ahora. Pero acabar el programa, bueno, falta poco para acabar, que faltan unos 5 minutos o así. Ahora comentas lo que quieres, que cada uno explicara porque has hecho una reflexión antes, Salvador, sobre que al final de alguna manera es un espejo, ¿no? Y a cada uno le llama la atención más una cosa u otra. Entonces sería interesante, si os parece bien, hacer el esfuerzo de en la lectura destacar o subrayar qué os ha llamado más la atención del libro y por qué, o qué idea os ha parecido más interesante y cómo, no sé, reflexionar sobre esa y acabamos. Pero sigue con lo que estás diciendo. No, yo iba a decir que justamente lo de Salvador, cuando Salvador dice que todo va a ir bien, tiene que ver justamente con el hecho de que no, lo que ha dicho antes, de que no crea demasiado en la felicidad o no cree en la felicidad, que es una cosa anglosajona, ¿no? Y que tiene que ver con el punto central del libro. Cuando dice que todo va a ir bien, y yo como amigo suyo lo vivo así, es que siempre queda la libertad en ese sentido, ¿no? Todo va a ir bien porque siempre, en todo momento, seguimos siendo libres. Y es ahí donde el espejo tiene sentido. Es decir, tiene sentido porque siempre todavía queda la libertad y por tanto siempre está todo por hacer. Y por tanto, todo el camino se puede construir desde cualquier punto, ¿no? Y eso para mí es la esperanza y no el que todo va a ir bien en el sentido de la felicidad anglosajona, ¿no? Todo va a cuadrar perfectamente y que vamos a estar todos muy cómodos. No, yo no estaría de acuerdo con eso, ¿no? Pero sí con el punto de que siempre todavía somos libres. Vale, Carlos, ¿querrías empezar explicándonos qué te ha gustado más, qué capítulo te ha gustado más escribir de tu libro? ¿O cuál te parece más...? Yo, a mí el que más me ha gustado escribir es el de mis abuelos, sinceramente. Primero porque es el que más me ha tocado personalmente y yo diría que está en la raíz misma de mi forma de vivir, ¿no? Mis abuelos para mí son la raíz de mis padres y son mi mismo espejo, yo creo. Incluso ahora de mayor que voy conociendo la historia anterior de mis abuelos, ¿no? Me sirve muchísimo entender, por ejemplo, que mi bisabuelo era torero, ¿no? Y mi bisabuela se murió y los dejó en un pueblo, ¿no? O sea, el hecho de recuperar la historia de mis abuelos a mí es lo que más me ha gustado escribir. ¿María? Bueno, a mí lo que más me ha interesado es que al principio del libro dice que hay preguntas como que no tienen respuesta, como quién eres o quién quiero ser, y que siempre hay que recurrir a estas preguntas y al final tiene como mucho que ver en general con todo y con esto también que he dicho de cuando se te dan unas herramientas y tienes que saber aplicarlas en cualquier ámbito y como no siempre querer tener la respuesta de todo al final. También para gente de mi edad que muchas veces queremos saber todo ahora, entonces saber que hay preguntas que hay que irse haciendo, que son cosas como en las que tienes que ir apoyándote para
para seguir y que no vas a tener ahora la respuesta y que por ejemplo, yo que no sé a qué me quiero dedicar, cosa que no gusta mucho en mi casa, pero que siempre tengo que tener muy claro quién quiero ser y hacerme esta pregunta todo el rato. Y mi padre también me ha insistido mucho en esto, donde al final lo que hagas te tiene que apasionar, te tiene que gustar tu vida, porque tienes que hacer tu trabajo. Si realmente haces bien tu trabajo, no tienen que ser solo 8 horas o las que sean, tiene que ser toda tu vida, que tu vida sea tu trabajo y que todo tenga que ver con tu trabajo. Al final mi padre siempre dice, yo soy el padre de María y soy uno que escribe. Y que las dos cosas al final son lo mismo, porque él vive por lo que hace y por quién es. Y pues eso es lo más interesante. Poco te hemos preguntado en el podcast, me parece. No, muy bien, muy bien. ¿Tú, Salvador? Hay una idea que Carlos explica de la que Dios solo existe si tú le das visibilidad. O sea, que un Dios en el que tú no crees, un Dios con el que tú no hablas, un Dios con el que tú no tienes una idea íntima, queda ahogado en su invisibilidad. Entonces, en un tiempo en que todo el mundo se plantea las cosas, como decíamos hace un momento, en tercera persona, como si casi ya se plantea mucha gente, ¿no? Decir, no, es que yo no creo en Dios porque no me convence, como si le tuvieran que convencer, como si Dios tuviera que venderle como si fueran unas zapatillas deportivas, ¿verdad? Entonces, este recuerdo de que somos nosotros los que tenemos que abrirnos al final a nuestros dones y a nuestra potencial como ser humano. Este recuerdo de que depende de nosotros es para mí, no sé si es la mejor página del libro o no. Lo que sí digo es que lo resume en cierto modo y que esta interpelación de un amigo cuando era pequeño no entendía lo que quería decir, pero él era el padre de una amiga mía y decía, yo la única palabra que le tengo prohibida a mi hija es yo paso. No pasamos. Jaime. A mí me ha gustado mucho la diferencia que hace entre lo que llamamos contraste y contradicción, ¿no? Que yo siempre había dado por hecho que todo eran contradicciones. No, pero lo explica muy bien. ¿Cómo no te voy a querer? No, lo explica muy bien, porque una cosa es que, y además hay un momento en que lo explica con el ejemplo del hombre casado, ¿no? Que puede sentir el contraste, ¿no? De que quizá ya no es lo mismo con su mujer o de que vienen maldadas y tal, pero si uno, como decía Salvador, no se abre a esos contrastes o los intenta conducir, o bueno, lo explica mejor Carlos que yo ahora mismo, ¿no? Puede caer entonces en una contradicción y eso destruye el matrimonio, ¿no? Y eso a mí me ha gustado bastante, la verdad. Bueno, yo coincido contigo. O sea, a mí el capítulo que más me ha gustado en el sentido de que más me ha interpelado en este momento es el de los abuelos. O sea, me ha parecido muy chulo, sobre todo porque pone varias cuestiones esenciales de la sociedad, ¿no? Que es esta, bueno, pues esto, una abuela que te ha cuidado a sus hijos y a sus nietos, y en el momento en el que ya no se ve capacitada de cuidar, tampoco se ve como merecida no se deja cuidar, ¿no? Esta idea de los mayores que nos lo han dado todos y que una vez ya pierden esta facultad de servirnos, pues no se ven dificultades para dejarse servir, a pesar de que han estado toda la vida sirviendo a los demás. Y esto a mí la verdad es que me ha conmovido porque pienso también en situaciones familiares y demás, ¿no? De personas que se han desvivido por nosotros y luego pues llegan a un momento de su vida en el que ya no pueden desvivirse y de alguna manera yo he notado en situaciones personales que la llama se le apaga, ¿no? Como si les costara dejarse querer en la última fase de la vida. Y dicho esto, no es lo único que me ha gustado del libro. No sé, la verdad es que tiene muchas ideas muy chulas y muchas, digamos, visiones penetrantes que yo no me había planteado y que me ha servido muchísimo. Así que yo creo que no sé si querías decir algo más, pero yo... Como no lo diga me mata. O sea, en la escena de la pelea de espadas es mi hijo mayor el que le gana con las espadas. Bueno, le gana. Le torea, hace muchas cosas con las espadas, pero luchan mucho rato. El sable y la espada láser. O sea que en mi casa se enseña bien la esgrima con espadas de plástico. Bueno, pero hay que decir que tu hermano
A mí esto de las guerras me tiene un poco preocupado, ¿eh? Porque va al conflicto, va al tema. Yo he estado con él en algunos sitios donde digo, Carlos, vamos a pasar por aquí porque hay una pelea o lo que sea. Y yo veo como él claramente va a la pelea. Y digo, no, vale, pero no, es muy físico, ¿eh? Ya lo hice en el libro, sirve para remontar un partido. Sí, no tengas dudas. O sea, que oye, vigila porque tu hijo en algún momento igual experimenta, digamos, el crecimiento del soldado con toda la dureza. Efectivamente. Bueno, pensaba que ibas a decir suscribiros al programa. Bueno, sí, claro. Y darle me gusta. No, pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias también a Jan, que está en la producción, y a Javier, que ya se ha ido. Y gracias a todos. Gracias. Adiós, Gracias. Y gracias por el libro, por la presentación. Gracias a ti. Llamo a mis amigos del viejo café. Bebamos, hablemos de aquel buen vivir. Bebamos, me olvido de ti.